Para mí un placer presentar a la siguiente ponente que viene de Senegal. Se trata de Antoinette Badji y también me voy a permitir, si no les importa, leer el currículum que muchos o casi todos de ustedes ya conocen. Antoinette Badji obtiene su licenciatura en 1979 en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, la UCAD, su título de maestría en 1980 y el título de maestría completa con defensa de tesina en 1982, ambos en la misma universidad, UCAD. Ejerce como profesora y ha formado a varias generaciones de profesores en diversos institutos entre el año 82 y 92 y desde entonces en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Dakar, donde imparte metodología de la enseñanza del español en el primer ciclo, entre otras materias. En septiembre de 2019, y quiero destacar esto especialmente, puesto que es un honor concedido por el Estado español, fue galardonada con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica por su labor de promoción del español, por lo cual la felicito también en nombre personal y en el de Casa África, por esto que es un honor tenerla con nosotros. La señora Badji ha accedido muy amablemente a intentar concentrar lo máximo posible su intervención a la vista de que vamos un poquito mal de tiempo, con lo cual se lo agradecemos también mucho, pero por supuesto van a tener ocasión todos ustedes de hacer alguna pregunta al final de su intervención. De nuevo, yo, si no les importa, me uno al público y lo dejo con ustedes, les dejo con la señora Badji. Muchas gracias. Gracias por darme la palabra. Buenos días a ustedes. Antes que nada, y con su permiso, quisiera rendir homenaje a un gran hispanista africano y senegalés, fallecido en el año 2013 en Senegal. Aquel ilustre catedrático nos enseñó en toda la carrera en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar y nos infundió este amor apasionado a la lengua española. Era experto en literatura canaria y entre sus obras citaremos Faikán, publicado en 1989, Narrativa Canaria de los años 70, publicada en 1998, A un tiro de piedra, publicado en 2006. También contribuyó por sus artículos y sus conferencias en la difusión del español en África subsahariana. Canarias le rindió varios homenajes: la calle Amadou Ndoye en Arrecife, Lanzarote, el premio Relato Breve Amadou Ndoye de la Universidad de La Laguna, el premio Amadou Ndoye del concurso fotográfico para alumnos de Red Educativa Sin Fronteras. El difunto El Hadj Amadou Ndoye nos hablaba de Casa África, diciendo que era un espacio abierto, intercultural, un ágora para hispanistas. Que en paz descanse. El tema del encuentro es África subsahariana como escenario de futuro. En la pura tradición oral africana, el material didáctico que se utiliza para enseñar y educar es el cuento, la didáctica del cuento. Así que abordaré la conferencia contando un cuento sencillo sobre el español en Senegal. La enseñanza del español en Senegal se parece a una colmena llena de muchísimas abejas, muy hacendosas, afanándose para producir una miel dulce y de calidad. Pero la madre patria mira la colmena disimulada entre la espesura de los bosques de África y dice: aquella colmena a lo lejos, escondida entre los bosques de África, la reservamos para más tarde, ya habrá tiempo por ella. De momento, vamos a cosechar la miel de la colmena con la cual tenemos una hermandad histórica y lingüística. Y así fue, y pasó mucho tiempo. Un día, la madre patria se acuerda de aquella colmena africana y dice: vámonos a echar un vistazo a la colmena de África, a ver cómo sale la cosa. Se acerca a ella, enciende fuego y la ahuma, según la técnica ancestral, y se aparta. Entonces salen volando nubes de abejas por todas partes, y ella
intrigada, va a descubrir una miel rica y sabrosita. Entonces exclama: de aquí en adelante, esta miel se va a dar a conocer. Se va a colocar al lado de la otra miel ya recolectada. Esta miel es el fruto de nuestro trabajo. El trabajo de las abejas que somos, nosotras y nosotros, hispanistas de Senegal y de África subsahariana. Gracias por invitarnos a este primer encuentro de hispanistas africanos y españoles. El título de la conferencia es El profesorado africano de español, embajadores de la lengua y la cultura españolas. La ponencia se articula en torno a dos partes. La primera parte presenta la Facultad de Formación de los Profesores, la FASTEF, con dos capítulos, si lo podemos decir así. Punto A mayúscula, formación didáctica de los profesores. Punto B, formación pedagógica. Dentro del punto B habrá tres apartados: las sesiones de observación, la microenseñanza, el practicum. Y el punto C de la primera parte se titula la etapa inicial. En la segunda parte tiene como título Embajadores de la lengua y la cultura españolas. Hablaremos de las células pedagógicas de español y de los círculos hispánicos. Ahora bien, la presentación de la Facultad de Formación de los Profesores, la FASTEF. La Escuela Normal Superior de Dakar fue creada en el año 1977 y su misión principal es la formación de los profesores destinados a la enseñanza media y secundaria en los colegios y los liceos o institutos de Senegal. En el año 2008, con motivo de la reforma universitaria, pasó de Escuela Normal Superior a Facultad de las Ciencias y Tecnologías de la Educación y la Formación, la FASTEF, pero conservando siempre su vocación de facultad-escuela, es decir, dedicada a la formación de los profesores, en la sección F1. Existe la sección F2, que se dedica a la formación de los inspectores. Los candidatos hacen oposiciones y los que aprueban las oposiciones entran a formarse por un año o dos y así se vuelven cursistas o aspirantes a profesores. Existen tres niveles de formación. Nivel bachillerato, llamado sección F1C. En esta sección F1C, los estudiantes en su mayoría han aprobado ya el primer año o segundo año de licenciatura, pero les falta cursar el tercer año, o sea, lo han suspendido. Estos estudiantes cursan dos años de formación y salen con el título de profesores capacitados para enseñar en los colegios de enseñanza media, es decir, CAECM. El nivel licenciatura, llamado sección F1A. Estos estudiantes cursan un año de formación y salen con el título de profesores capacitados para enseñar en los colegios de enseñanza media, título llamado CAM. Nivel Máster 1, Máster 2, llamado sección F1B. Cursan 2 años de formación y salen con el título de profesores capacitados para enseñar en los liceos o institutos de enseñanza secundaria, título llamado CAS. El curso de didáctica del español en el primer ciclo de la enseñanza media se destina a todos los niveles de formación. También se da el curso de didáctica del español en el segundo ciclo, es decir, ciclo de bachillerato, exclusivamente a los cursistas de nivel máster, es decir, a los de la sección F1B, que se destinan al liceo, a enseñar en el liceo o en el segundo ciclo. Vamos a abordar de manera muy rápida la formación didáctica de los profesores de español. En el año 2000, en el Departamento de Español de la FASTEF, adoptamos el método o enfoque comunicativo para la enseñanza de las lenguas vivas. Las cosas que voy a decir seguramente están ya sabidas de todos ustedes. De manera global, este enfoque nace de la ruptura que se operó
a partir de la década de los años 70, con la teoría estructuralista chomskiana de Chomsky, padre de los estructuralistas, que privilegiaba el conocimiento del sistema lingüístico en sí mismo para el éxito de un acto comunicativo. Delhims, sociolingüista y antropólogo, puntualiza diciendo que a este conocimiento del sistema lingüístico hay que añadir capacidades y habilidades para el éxito de un acto comunicativo. La lengua pasa así a ser instrumento de comunicación, la prioridad siendo el habla, la comunicación y la utilidad de la lengua. Michael Cannell, otro lingüista y discípulo de Himes, destaca 4 principales competencias: la competencia gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la competencia estratégica. En sus importantes innovaciones evocaremos algunas características del enfoque comunicativo, que son las siguientes: el uso de la lengua oral como principal instrumento de comunicación y el criterio de la autenticidad del material auténtico, es decir, todo lo que se relaciona con la vida real. También es importante el aprendizaje en el marco de tareas auténticas en el aula, por parejas y con el gran grupo. Otra innovación fundamental es la integración del error como fuente de aprendizaje útil y necesaria. El error se vuelve un material para enseñar y también es fuente de motivación en el aula. Otra innovación importante es el factor de lo imprevisible, la imprevisibilidad, del inglés unpredictable, unpredictability. En una situación de clase, uno no puede preverlo todo con antelación. Este factor permite recalcar en la enseñanza el rol del profesor investigador, quien anticipa sobre las necesidades de los alumnos y también la necesidad de la preparación psicológica. Antes de dar un curso, el profesor debe prepararse psicológicamente sobre el desarrollo de la clase y las estrategias que va a utilizar. También los roles van a cambiar, los roles del alumno y del profesor. El alumno es el motor, está al centro de la enseñanza-aprendizaje. Se vuelve coactor y responsable de su aprendizaje. Así pasa del alumno, un ser pasivo, a un aprendiz actor, quien construye su saber y desarrolla capacidades participando en el proceso. Ahora bien, el profesor se vuelve entonces un animador o asistente. Es también un guía, un asesor y un facilitador del aprendizaje. La competencia comunicativa se debe desarrollar globalmente, integrando las 4 habilidades lingüísticas en situaciones reales de comunicación e interacción oral y escrita. La comprensión lectora, la auditiva, la expresión oral y escrita. Desde luego se añade una 5ª competencia, que es la competencia máxima o competencia de comunicación, también llamada la interacción oral en continuo. En el aula, para la actividad de explicación de texto en las prácticas escolares, en la interacción vertical. El profesor utiliza la técnica del brainstorming para introducir el texto. En español, el torbellino o la tormenta o la lluvia de ideas, en un diálogo con los alumnos. En la interacción horizontal, se privilegia el trabajo por parejas y con el gran grupo. En las tareas siguientes que practicamos, el juego de rol, la dramatización, la reconstitución y la contextualización. Todas tareas que se practican en el aula, en primer ciclo como en segundo ciclo. El profesor responsabiliza al grupo dándole una autonomía interna y designa a un o una responsable de grupo, a un secretario o una secretaria, a un lector o una lectora, a un controlador del tiempo o a una controladora del tiempo.
también existe el rol del alumno profesor, quien se encarga de reforzar las clases para los miembros de su grupo. Estos roles se intercambian al final del mes entre los alumnos. Grosso modo, de manera global, he sintetizado la formación didáctica de los profesores en el plan teórico. Ahora la formación pedagógica. Las actividades de la formación pedagógica se inscriben dentro del calendario universitario. En el mes de enero son las clases de observación. Acompañados de la formadora, los cursistas salen a los colegios para sesiones de observación. Asisten a un curso de español en la clase de un profesor titular. A la vuelta a la facultad, se procede al comentario pedagógico de la lección observada. Cada alumno, cada cursista se expresa libremente sobre la lección que se ha observado. Al finalizar estas sesiones de observación del mes de enero, los cursistas aprenden en teoría y en práctica a elaborar la ficha pedagógica de lección o ficha de preparación. En el mes de febrero pasamos a otra actividad de la formación pedagógica, que es la microenseñanza. La microenseñanza, el objetivo general de la microenseñanza es fomentar las capacidades o las aptitudes para enseñar. Los estudiantes y sus formadores entran en el estudio de grabación para grabar y filmar secuencias pedagógicas de lección. Se trata de una microlección de 5 minutos. El estudiante imparte un curso en un primer ensayo. A continuación, se proyecta el curso en la sesión de feedback, en español la retroalimentación, para hacer la crítica pedagógica de la secuencia. En un segundo ensayo, el estudiante recomienza la actividad para mejorar la prueba, seguida de otra retroalimentación. En la retroalimentación se da la palabra al estudiante para que haga la crítica pedagógica de su propia lección. Él mismo puntualiza sus errores, los puntos fuertes, los puntos débiles y los puntos a mejorar. Este modo de evaluación de la autocrítica contribuye a humanizar la relación enseñante-educandos. El aula es una microsociedad y el texto es un pretexto para la conversación, como en la vida cotidiana. La clase debe desarrollarse en un ambiente de confianza, relajado y distendido. El profesor debe hacer prueba de rigor, pero también de humor, como en la vida real. El profesor debe integrar el componente emocional del aprendiente en su docencia, es decir, integrar las necesidades, las emociones, el estado de ánimo, el estado de espíritu del aprendiente. Así demuestra que se preocupa por la colectividad. También este proceso de autocrítica permite humanizar la evaluación de los alumnos. La nota que el profesor apunta sobre la hoja de la tarea del alumno debe ser expresiva. Al lado de la nota, el profesor añade un refuerzo y unas observaciones que explican la nota y dan instrucciones para el seguimiento. Así el alumno se vuelve consciente de su nivel y responsable de su aprendizaje. Las aptitudes que trabajamos durante la microenseñanza son las siguientes: cómo hacer preguntas, cómo corregir errores, cómo favorecer la participación, cómo utilizar las ayudas visuales, cómo utilizar la pizarra. Ahora vamos a ver la manera de evaluar durante la microenseñanza estas aptitudes. En la aptitud cómo hacer preguntas se evalúa la pregunta bien o mal formulada. También se evalúa el tipo de preguntas, es decir, pregunta cerrada,
pregunta abierta, pregunta de opinión, pregunta personalizada o pregunta de reempleo. Aptitud 2. ¿Cómo corregir errores? Se evalúa la buena aplicación de la técnica de corrección, es decir, la autocorrección, la intercorrección con repeticiones, la heterocorrección con repeticiones. ¿Cómo favorecer la participación? El alumnado consta de 70, 80, 85. Hay veces en que llegan a 100 alumnos en el aula. Entonces, es muy importante la voz audible, claro, del profesor. La voz audible se evalúa mucho. La voz audible, la circulación por el aula, porque si no los que están al fondo no van a tener nada, no van a retener nada. Tiene que circular, la circulación por el aula. El turno de palabra, la distribución de la palabra. Nombrar a los alumnos. Es muy motivador el hecho de llamar al alumno por su nombre. Favorece la participación. Desplazar a los alumnos, sí, desplazarlos para que participen en el curso. También forma parte de la participación. Los refuerzos, sí, una pregunta tiene que ser reforzada, bien o mal, o lo que sea, o tienes que pensarlo mejor. Y también el uso de las repeticiones. ¿Cómo utilizar las ayudas visuales? Se evalúa el tipo de ayuda visual, es decir, la foto, la imagen, el dibujo, la mímica, el gesto del profesor, el objeto traído del exterior, todos estos son ayudas visuales. Se evalúa el tipo de ayuda visual, se evalúa la visibilidad, el tamaño, los colores, se evalúa la manipulación, la manera de exhibir la ayuda visual para que sea visible de todos y también permitir a los alumnos que la toquen y la retoquen, pues el tacto participa mucho de la memorización. Y los reempleos. La ayuda visual tiene que ser objeto de reempleo dentro de la lección. ¿Cómo utilizar la pizarra? La repartición de la pizarra, los diferentes apartados, la fijación de los contenidos, el uso de las tizas, la tiza blanca o la tiza de color, las tizas de colores para subrayar todo lo que es importante. En marzo es el practicum. El estudiante bien formado por la teoría, con la pedagogía, ahora con la microenseñanza, ahora puede estar de prácticas en los colegios y los liceos. El 1 de marzo los alumnos, los cursistas, están de prácticas en los colegios y los institutos de Dakar e imparten clases bajo la supervisión del profesor titular. Este le asesora y completa la formación pedagógica. El practicum tarda 3 meses. En el mes de junio irá el jurado de la inspección a inspeccionarle y le atribuirá una nota de prácticas. Ahora vamos a hablar de algo muy especial que es la etapa inicial, cómo se inicia un curso de español sin ningún material didáctico, sin libros, sin cuadernos, sin tiza, sin nada. Esto es la realidad nuestra en África, en Senegal. Bien. La etapa inicial. La experiencia nos enseñó que a menudo tenemos que adaptar la teoría a la realidad sociológica del terreno. El contexto sociológico del mundo escolar senegalés manifiesta una carencia drástica de material didáctico, la falta de equipamiento, de aulas disponibles, la instalación tardía del personal, etc. En el mes de octubre, al inicio del año escolar, los alumnos comienzan solo a inscribirse y pues asisten a las clases sin material escolar. Y este fenómeno puede tardar 1 mes y medio, hasta mediados de noviembre. Entonces, elaboramos la etapa fonética, poniendo al alumno en inmersión, con la creación del espacio o del contexto lingüístico. Será una etapa de preadquisición oral de la lengua. La herramienta será la voz del profesor,
y el uso exclusivo de la lengua española en el aula. Los ingleses resumen el enfoque comunicativo en 4 palabras: listening, speaking, reading and writing. El profesor va a fomentar 2 destrezas: el listening, speaking, de manera progresiva, hasta tener todas las competencias reunidas. Se privilegia la escucha y el habla. También la competencia auditiva y la fonética, la buena pronunciación, la entonación, la acentuación. El profesor se vale de ayudas visuales para transmitir el mensaje: imagen, dibujo, objeto, ilustración, mímica, gesto, etc. En este periodo, las competencias de aprendizaje son las siguientes: escuchar y repetir, escuchar y contestar, mimar o imitar, memorizar. El material didáctico consta de canciones infantiles, poemas, frases de prosa, canciones, escenitas. En la segunda semana de noviembre, cuando los alumnos vienen con algún material escolar, entonces el profesor fomenta las 2 competencias restantes, el reading and writing, leer y escribir. Los alumnos aprenden a leer mientras copian en los cuadernos las adquisiciones anteriores. La lectura y la escritura van a reforzarse mutuamente. Es el momento oportuno para utilizar estos contenidos de la oralidad a fines gramaticales. La gramática inductiva se vuelve explícita con la explicación de las reglas gramaticales. La gramática viene siempre a posteriori, nunca a priori. En diciembre, las 4 destrezas están presentes, entonces se inicia el estudio de los textos del manual de español. Para explotar un texto proponemos estas secuencias pedagógicas. Puede haber otras, solo he seleccionado estas 2. En la secuencia pedagógica de interacción vertical, se empieza por la corrección de las tareas de despedida, la introducción, como ya lo he dicho, por el brainstorming del texto, por la lluvia de ideas, dialogando con los alumnos. El profesor explica y fija unos vocablos. Segunda etapa, lectura del texto por el profesor. Luego, cuestionario sobre el texto. Cuando el texto ha sido explicado, entonces la lectura de los alumnos se vuelve más expresiva. Entonces los alumnos pueden leer. Después del cuestionario se pasa a la lectura de los alumnos. La etapa siguiente será la explicación de la gramática. Se explica solo 1 o 2 puntos gramaticales, no más, porque se privilegia la conversación y el habla. Etapa siguiente, el juego de rol. El profesor escoge un párrafo interesante para que los alumnos lo dramaticen en el aula. Y se finaliza con las tareas de despedida. Esta era la secuencia de interacción vertical. Ahora la secuencia pedagógica de interacción horizontal, por parejas y con los grupos fijos. Se empieza por la corrección de la tarea siempre, la dramatización del texto estudiado por los alumnos. Etapa siguiente, la reconstitución del texto por los alumnos, ayudado por el profesor que fija unas preguntas en la pizarra. La contextualización, los alumnos se reúnen en grupos y intercambian y redactan en común sobre el tema fijado en la pizarra. Es la contextualización. Etapa siguiente, la lectura de unas producciones escritas por los alumnos, con la intervención del profesor para corregir los fallos. Y se finaliza con las tareas de despedida. Esta es la formación y la etapa inicial y el desarrollo de las clases. Ahora bien, vamos a la segunda parte, embajadores de la lengua y la cultura españolas. No se puede destacar perspectivas para el futuro
sin partir de lo existente. A partir de lo existente se puede planear y proyectar. Son las condiciones previas, la evaluación diagnóstico. Cada región de Senegal dispone de células pedagógicas de español. Los asesores pedagógicos itinerantes son coordinadores de las células pedagógicas de español y aseguran la formación continua de sus colegas. Son también animadores y organizadores de las asambleas de profesores. Estos asesores pedagógicos itinerantes visitan y asesoran también a los profesores que lo necesitan. Son apoyados por los inspectores de la disciplina en el terreno. Los círculos hispánicos son otro marco dinámico de enseñanza-aprendizaje que es una prolongación de las tareas escolares. Son protagonizados por los alumnos con la asistencia benévola del profesor. Estos círculos hispánicos organizan clases de recuperación y sobre todo actividades culturales y lúdicas sobre el mundo hispánico a lo largo del año escolar. Organizan exposiciones, jornadas culturales, olimpiadas, concursos sobre el mundo hispánico. Tienen unos nombres muy evocadores: Círculo Hispánico Cervantes de Charoy, Círculo Hispánico Cervantes de Chayay, Círculo Hispánico García Lorca de la FASTEF, que es de mi facultad, Círculo Hispánico La Sagrada Familia de Girna, Círculo Hispánico Hugo Chávez del Liceo John Kennedy, etc. Los profesores formados en la FASTEF son embajadores que dispensan los valores didácticos y las realidades socioculturales de España a través de sus actividades escolares. Los alumnos se adhieren al discurso de sus profesores, que manifiestan dinamismo y competencia en el oficio y hacen prueba de motivación en el aula. Los embajadores de la lengua y la cultura españolas somos los profesores de español cuando proponemos un material didáctico auténtico que refleja hechos de la vida real española. Cuando usamos solo el español en el aula para comunicarse. Cuando estudiamos textos que visualizan la cultura española enseñando similitudes y también diferencias con África para enriquecernos. Los desafíos son importantes para los enseñantes. La realidad sociológica en los colegios consta de un alumnado pletórico, 70 hasta 80 alumnos en el aula, una carencia drástica de material didáctico adaptado, un horario insuficiente, una conexión muy deficiente a Internet y el uso de fotocopias en blanco y negro para enseñar. Pero ¿cómo logramos superar estas dificultades y guardar viva la motivación entre el alumnado? Pues el secreto es que una persona enamorada es capaz de cualquier sacrificio por el ser amado. Y el ser amado es la lengua española. El amor al español. El amor al español nos lleva a un nivel de compromiso y de abnegación insospechados. Y el entusiasmo lo comunicamos a los aprendientes, como antes lo hicieron los precursores, quienes solían proclamar el siguiente dicho de Cervantes: enseñar deleitando. Un censo reciente habla de 5.000 estudiantes en la universidad e institutos superiores y cada año hay más de 2.500 aprendientes con unos 2.000 profesores. Y con esta tendencia se podría llegar a unos 8.000 estudiantes dentro de poco. Es un importante capital humano. Sin lugar a dudas, todos no podrán dedicarse a la enseñanza. Aquí se abre una formidable perspectiva para el futuro del español. España podría invertir
en la enseñanza técnica y profesional de lengua española y formar a los estudiantes de español que podrían emplearse en los sectores económicos en que España se activa en Senegal, como la pesca, el comercio, el turismo, la compraventa, la cooperación española. Podrían emplearse de técnicos, de especialistas en informática, de agentes comerciales, de agentes turísticos, de contables, de secretarios, de asistentes técnicos, etc. Así, España apoyará a Senegal y reducirá el desempleo entre los jóvenes senegaleses, lo mismo que el fenómeno del Barça-Barça. Eso sí, que es perspectiva benéfica para el futuro de las dos naciones. Y como ya lo dije en alguna ocasión, en nuestro trabajo de formador y enseñante del español, en nuestras tareas y con nuestra identidad africana, hemos procurado acercar a los pueblos, echando puentes por medio de la lengua española. Gracias por su amable atención. Muchas gracias, profesora Maggi. Creo fundamental que explique esta última imagen que en Wolof a lo mejor algunos no han entendido, de Barça-Barça. Barça-Barça es el fenómeno de la emigración clandestina, de los clandestinos con los cayucos. Es el episodio trágico de los cayuqueros. Barça, como el equipo de Barça. Y Barça, pues, es el paraíso, entre comillas, en la religión musulmana, creo, es esto. Ir a Barça o al Barça. Tienes que elegir, sea ir a Barça o al Barça. Barça es, pues, el otro mundo. Es un desafío enorme, trágico, cuando tienes que elegir entre la muerte y el futuro. Eso es, Barça o Barça. Sí, gracias, Antoinette. Sí. No son preguntas, Sí. sino aprovechar para insistir, Sí. para mostrar lo que es necesario en la enseñanza del español en África Sí. actualmente. En las competencias, ha hablado de las demás, pero yo quisiera que aquí reunidos sepamos también que el español es una lengua de interculturalidad y en eso personalmente en mis clases desarrollo la competencia intercultural. Eso es importante porque en la enseñanza del español en Gabón, dentro de los objetivos más importantes tenemos 3. El lingüístico primero, el comunicativo y el cultural. Y dentro del cultural yo insisto en la interculturalidad. La interculturalidad porque en los manuales de español que tenemos, que estudiamos, hay una mala visión o una ausencia de visibilidad sobre África, lo que hace que los africanos que estudian español conocen menos a su propia persona, a su propia identidad y desarrollan unos estereotipos que vienen, ¿cómo decirlo?, que circulan en estos manuales en cuanto a al personaje del negro. El negro no aparece o aparece muy mal. Entonces, la interculturalidad ayudará a conocer mejor el uno y el otro, desarrollar la alteridad. E insistiendo, es lo que eso va también en el mismo sentido que mi primera intervención. ¿Por qué estudiar español en África hoy? Eso quiere decir cómo estudiar
español, cómo salir de, yo lo voy a llamar también un estereotipo. Alguien que estudia español es forzosamente alguien que se dedica a los estudios de letras. Y los gobiernos africanos que dan becas ahora, pienso que están reflexionando sobre la necesidad de atribuir becas a estudiantes solo para humanidades. Entonces, Casa de África o España o no sé quién deben ver cómo orientar. Todo lo que ha dicho sobre los demás sectores, yo estoy muy de acuerdo, pero incluir también el español a nivel de la formación agrícola. Un país como Gabón tiene muchas semejanzas con España, o si queremos el lugar donde nos encontramos aquí. España y Gabón pueden desarrollar proyectos de formación a nivel de técnicos agrícolas, pero no lo pueden desarrollar. Hablo de eso porque he visto algunas intervenciones del embajador de España en Gabón en este sector, acuacultura, piscicultura, algo así. Pero ¿cómo interesar a los alumnos que piensan que si yo me dedico a la lengua, no quiero hacer estudios de letras? Entonces, será importante, no sé cómo hacerlo, que de una manera u otra vea cómo se puede elaborar nuevos programas que insistan en estos dominios técnicos. Pues gracias por su contribución. Creo que esto es lo que he subrayado, diciendo que hay material humano importante, que para luchar, erradicar contra el fenómeno de la inmigración, erradicar el fenómeno de la inmigración clandestina, España puede apoyar en la enseñanza técnica y profesional de lengua española. Así que los estudiantes de español que no podrán integrar la FASTEC para ser profesores, pueden después tener una formación y emplearse en otros sectores económicos que no sea únicamente la enseñanza del español, con el apoyo de España. Esto creo que es lo mismo. Lo de la interculturalidad, en las actividades que hacemos en la explicación del texto, la elaboración de la ficha, en los contenidos, hay un contenido que llamamos contenido cultural y lo trabajamos, el contenido cultural lo trabajamos. Partimos del contexto inicial extranjero español a nuestro propio contexto senegalés. Y esto lo hacemos en la actividad de la contextualización, se contextualiza. Y vamos del contexto inicial español al contexto senegalés y a través de la contextualización los alumnos notan las similitudes y las diferencias, claro, entre las dos culturas. Y lo de los recursos, creo que este encuentro debemos aprovechar para pensar y seguir pensando sobre la manera de ponernos juntos para concebir nuestros recursos didácticos. Porque antiguamente existía para los colegas de alemán un manual que se utilizaba desde Senegal hasta Togo. Ella ya learned Dutch. Me acuerdo de este manual. Y era el mismo para los alumnos que estudiaban el alemán en Senegal hasta Togo. Creo que nosotros debemos hacer lo mismo, concebir nuestros propios recursos didácticos teniendo en cuenta la identidad africana. Tengo el micrófono. Muchísimas gracias. Primeramente felicitarle por la calidad de su comunicación. Realmente ha sido enhorabuena porque bien preparada, con contenidos, y nos ha hecho mucho pensar, ¿no?, sobre los problemas del español en África.
Y lo último que ha dicho es lo que yo iba a comentar. Yo pienso que hay dos aspectos muy importantes. El primero es la formación permanente del profesorado. Yo creo que ahí sí hay que llegar a un compromiso en que los profesores tengan acceso realmente a formarse de manera permanente y que tengan estancias constantes en España para poder mantener cierta calidad, ¿no?, en la lengua. Eso es uno. El segundo, usted ha evocado, que es buscar de forma conjunta estrategias para encontrar material didáctico en un contexto difícil como es el contexto, por ejemplo, africano. Yo creo que tenemos la ventaja hoy de tener profesores que provienen de muchos países. Y pienso que es el momento realmente de pensar cómo hacer para que el material circule, que se actualicen los materiales. Por ejemplo, ahora con las redes sociales hay muchas cosas que son posibles, pero ese material tiene que ser acompañado por especialistas que sepan de qué va y cómo marcarlo. Yo pienso que aquí tenemos que salir más o menos, no con un compromiso, porque no represento ninguna institución, pero tenemos la suerte de tener gente que representan instituciones como el Cervantes, ¿no?, o incluso Casa África. Yo pienso que hay que llegar a algo, eso ayudaría mucho. Nosotros vivimos en España, no tenemos ese problema, ¿no?, porque tenemos acceso a los libros, pero el profesor que vive en África tiene unas dificultades. Cada vez que viajo a África veo la dificultad que tiene. Realmente allí es muy importante ayudar, y con todo lo que supone el español en África, por ejemplo, países Camerún, Costa de Marfil, Senegal, que tiene un nivel alto de Gabón, de alumnado. Yo pienso que tenemos un capital allí. Si España no lo aprovecha es porque no quiere aprovecharlo, desgraciadamente. Sí. Sobre lo que dice el profesor Lampica, mi experiencia de 10 años en Senegal es escuchar cómo Gabón está trabajando en un manual de español. En Abiyán me reúno con profesores que han sacado un manual de español. En Senegal, con el apoyo de la Inspección General, nos reunimos con editoriales de L, venidas de España, interesadas en hacer un manual. No puede ser que no lo hagamos. O sea, es que no... Profesora Baggi, escuchándola, comprendo por qué el gobierno español la ha condecorado con la Orden de Isabel la Católica. Debo decir que en el mismo acto condecoraron a un gran amigo mío, el profesor Njorosou, de la Gaston Berger de Saint-Louis. Pero enhorabuena. A usted no la conocía, pero en fin, enhorabuena. En segundo lugar, quería decirle que efectivamente es necesario hacer materiales didácticos adecuados al país, con todas esas especificidades que usted ha explicado, pero también hay hoy día una ventaja que en otras épocas no existía, que es que hay abundante material electrónico. El programa Enclave de la Academia Española de la Lengua y los propios materiales que el Instituto Cervantes pone a disposición creo que pueden servir reutilizados y adecuados al contexto de cada lugar. Pero hay un último aspecto que me gustaría señalar, porque la cultura española es, las culturas españolas o que se expresan en español son desde luego muy amplias. Y en mi experiencia de las universidades africanas, cuando yo visito las universidades, suelo ir a ver la biblioteca y ver cómo está esa biblioteca. Y suelen ser muy pobres. Y si tienen materiales más bien didácticos, de origen francés, en Senegal, es decir, están muy poco dotadas. En cambio, en este momento, por diversas razones, hay toda una generación de profesores universitarios que se están jubilando y tienen muy buenas bibliotecas que pueden ceder a universidades africanas con tal de que las universidades africanas usen esas bibliotecas y no las guarden cogiendo polvo como la Universidad de San Luis, un legado de un profesor americano en el 4º piso, al que nadie puede acceder, pero está lleno de polvo, ¿no?, todo aquello. Y esto yo quisiera decirlo aquí para todos los que me escuchan, tanto desde el punto de vista de Casa África como del Instituto Cervantes como de otras instituciones. Se pueden recoger libros útiles,
No simplemente material en papel sobrante, sino libros útiles que puedan tener una función en el enriquecimiento de los fondos bibliográficos de las bibliotecas de los centros de enseñanza superior en Senegal. Ya hay experiencias. Yo personalmente, con un equipo de la Universidad de Las Palmas y de La Laguna, hace 10 años enviamos 5.000 libros a la Universidad naciente de Cabo Verde. Y en este momento en la Universidad de La Laguna, a la que yo pertenezco, hay 3.000 libros empaquetados para enviar a la biblioteca de la Universidad de Saint Louis. Hace falta crear también cédulas bibliográficas que recojan esos libros, que los seleccionen para que sean libros útiles en los centros a donde van destinados y que, con el apoyo oficial de la Embajada o de Casa África o de otras instituciones, puedan llegar a sus destinatarios y enriquecer las bibliotecas de las universidades africanas. Me consta, porque hablé con esto con el antiguo director de la Real Academia de la Lengua, el ex profesor Darío Villanueva, que cuando era director, hace un año escasamente, donó, no sé si 1.000 o 10.000, no recuerdo ahora, diccionarios de la Real Academia en papel que envió a Senegal y que estarán repartidos. No digo más, pero esta es una idea que habría que trabajar. Muchas gracias No sé si... por sus sugerencias, Sí. pero es que el antiguo, lo que se considera ahora material antiguo, siempre sirve para nosotros en Senegal. Es decir, los diccionarios, todo esto. Lo que vivimos es el fenómeno de la brecha digital. La conexión a Internet resulta muy difícil. Hasta en Dakar, en los colegios y liceos, hay problemas de conexión a Internet. Y en las zonas del interior, los profesores de español, los hay quienes recorren kilómetros para una conexión a Internet, para poder dar buenas clases a sus estudiantes. Entonces, ahí vivimos siempre el fenómeno de la brecha digital. Entonces, los libros siempre nos hacen falta, los diccionarios también. Si llegan a la FASTEF, pues se lo agradezco, también lo necesitamos. Porque hubo una época, voy a decir gloriosa, de la colaboración entre España y Senegal, en que los estudiantes de la FASTEF, de mi facultad, antes de salir a las aulas, al finalizar la formación, recibían un maletín pedagógico. Y dentro de aquel maletín pedagógico había varios libros para el profesor, diccionarios, gramáticas, etc. Y el profesor tenía ya la herramienta necesaria para trabajar. Pues esto también es un poco parecido a lo que usted sugiere. Bien. Vamos a pasar la última palabra muy breve, por favor. Y yo solamente apuntar en nombre de Casa África que nosotros, el Consorcio Casa África también ha facilitado el envío de libros tanto al aula del Cervantes en Dakar como a través de la embajada a algunas universidades. Incluso hemos enviado material quirúrgico al Hospital de San Luis, instrumentos musicales a Guinea Ecuatorial. Lo digo para que si alguno de ustedes tienen la idea de hacer algún tipo de envío, nosotros podemos coordinarlo porque además tenemos un acuerdo con la compañía Vinter que nos facilita los envíos de forma gratuita o casi. Así que dejo ahí abierta esa posibilidad. Doy la última palabra. Muchas gracias. Primero, gracias, profesora Badji, para todas esas informaciones muy útiles para nosotros como profesionales de español. Y yo soy Lee Abdoulaye de Mauritania. Mauritania y Senegal son un solo país separado por un río. Y mi pregunta es, como sabéis, Mauritania acaba de empezar de manera institucional introducir el español en la educación secundaria. Y mi pregunta, ¿cómo habéis empezado? ¿Cómo habéis empezado en introducir el español en la escuela pública? Y es porque nosotros lo pregunto porque tenemos este problema actualmente que no sabemos por dónde empezar. Y el ministerio ha contratado 5 profesores, pero la formación ya no tienen profesores para formarlos. Hay sí, para formar los futuros profesores de español. ¿Quién va a formarlos?
Sí, es uno de las opciones que quería que nos haga una sugerencia, mandarlos a Pastef o a Canarias o a otro lugar. Sí, sí. Somos vecinos y nos gustaría mucho tener toda esta experiencia, lo que hace el PASTEF, el ámbito académico, todo lo que has citado aquí. A mí personalmente como profesor me interesa mucho aprender en eso. La otra pregunta es el ámbito económico. Como sabemos que Mauritania y Senegal tienen perspectivas futuras muy prometedoras. Y como se dice que Canarias será el mayor aprovechador de la riqueza del gas que va a venir. Y la pregunta es cómo va a aprovechar los aprendientes de español a esta riqueza. Muchas gracias. Bien. Es que Senegal tuvo en su historia política la suerte de tener a un presidente muy famoso, poeta, Léopold Sédar Senghor, que era un visionario. Él fue quien introdujo la enseñanza de las lenguas vivas dos diversas en el currículo del sistema educativo senegalés, porque él ya en aquel entonces pensó que la lengua podía ser una barrera lingüística, y es la pura realidad. Lo vemos con los clandestinos que llegan sin saber decir ni una palabra de español, o los inmigrantes que van a Estados Unidos sabiendo solo el español y no el inglés. Pues la lengua es una barrera lingüística. Por eso Senghor introdujo en el sistema educativo senegalés la libre opción a partir del tercer año de colegio entre, bueno, el inglés es obligatorio para todos, pero entre el español, el portugués, el alemán, el ruso, el árabe. Solo que los estudiantes españoles, todos en su gran mayoría, escogen el español. Cuando el profesor de español tiene a 80 alumnos en el aula, el de portugués tiene a 2, el de árabe a 3, el de italiano 2. Entonces veis que no se puede comparar. El español ocupa la primera posición por muchas razones. Con lo que se refiere a la formación de sus profesores, el Estado de Mauritania puede firmar un convenio con la FASTEF, porque en la FASTEF recibimos a estudiantes de otros países de África. Los hubo muchos. Yo formé a muchos de Gabón, de África Central, de Costa de Marfil, en la FASTEF. Entonces, hacer un convenio entre los dos estados para que sus profesores vengan a formarse a la FASTEF es muy posible. Creo que he respondido a tus preguntas.